el doctor, apareció el doctor. ¿Dónde está, doctor, en esta mañana, hombre, que hasta lechona les presenté y se perdió usted de esa buena lechona? ¿Le gusta la lechona? Buenos días, doctor. Claro que me fascina porque buenos días a Héctor y todos nuestros oyentes, un gusto saludarlos. Claro que me fascina porque la lechona es tolimense, es de origen tolimense y mi esposa es de ese grandioso departamento. Entonces ha sido una de las delicias gastronómicas que hemos disfrutado cada vez que vamos de paseo hacia Ibagué. Bueno, mire que ahí estábamos promocionando y se conectaron ellos con nosotros desde el sector de La Granja, localidad de Engativá. Hay como unas 10, 15 lechonerías, no sabíamos, y son tolimenses que llegaron hace años, hace por lo menos unos 30 años, a ese sector, y entonces ellos están promoviendo que se convierta cada año por esta temporada en la feria lechonera en esa zona, aprovechando que ellos están ahí, que están muy bien, y nos presentaron lechonas. Dios, recomiéndele ahí al doctor Sáez la lechonería Flandes, dice ella, doña Sandra, que es la que atiende, doña Sandra Rueda, la propietaria del establecimiento, para que vaya, lleve a la esposa y a lo Pero mejor está ahí. Pero Héctor, es que esa recomendación tiene que ir de la mano de una entrega a la oficina, mandar un domicilio, puedo utilizar Rappi, Uber Eats, lo que sea, y mandar el plato de lechona para que podamos degustarla y decir, bueno, vamos a recomendar y vamos a ir allá a ese restaurante a comprarnos un cojincito. Un cojincito, claro que sí. Y voy a decirles, hombre, es que habían quedado de venir al estudio y a traer la lechona, pero ayer les cogió trancón, les cogió de todo y les tocó regresarse. Y claro, les entendimos, están muy lejos. Y por El eso, 19 de julio tengo una audiencia ya en Bosa otra vez de inspección de policía, como al ah, mediodía. Entonces lo que podemos hacer es programa en vivo allá en el estudio y aprovechamos y le decimos a la señora que con muchísimo gusto allá el desayunito de lechona puede funcionar. sí, claro que sí. Aquí lo esperamos en vivo, doctor, el 19 de julio, aquí en nuestros estudios de Halcón Radio. Oiga, mire que me encontré con un tema esta mañana y yo dije, voy a tratarlo con el doctor Sáenz. Es un tema bien importante. Hace un año, 13 meses, el conductor de un vehículo del SITP sale para su casa, él tiene su casa en esos momentos en el sector de Caracol y localidad de Ciudad Bolívar. En esa casa que él tiene en construcción, en obra negra, tenía ya inquilinos. Él, para ganarse unos pesos, tenía ya sus inquilinos ahí. Tenía un sujeto que al parecer también ha convertido la casa en un pagadiario. Pero sin embargo, el conductor parece que vivía ahí. Es la parte que no nos acordamos bien. El caso es que seguramente este le cobró el arriendo y a puerta cerrada, el individuo, el inquilino, le ha quitado la vida a este ciudadano y lo ha sepultado dentro del garaje de la casa. Bueno, ahí ya está el acto criminal. Luego que la familia comienza a buscarle a este señor, llegan las autoridades a buscarlo a la casa, no lo encontraron en el trabajo, sabieron que salió del trabajo, llegó a su casa, los vecinos lo vieron ingresar, pero nunca lo vieron salir, comenzaron a buscar y encontraron el cadáver. Encontraron que ahí estaba el responsable, lo llevaron a la cárcel y este 24 sale que se va a dar la condena contra el señor y que solamente que este individuo que le ha quitado la vida a un ciudadano y que sepulta en su casa está sindicado por homicidio simple. Dice, empecé yo a consultar en las horas de la noche, dice, este homicidio simple solo podría tener a un sujeto 5 años en la cárcel. Y todo porque el juzgado dice que es que no están todas las pruebas. Entonces los indicamos por homicidio simple. Ahí se la dejo, doctor. Qué cosa tan terrible. Es que volvemos al mismo punto y ustedes dirán, la audiencia dirá, pero qué señor tan repetitivo. Pero es que no tengo otra propuesta de análisis para este tipo de casos y es que el problema está en la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía sufre de un gran problema y es que los fiscales pareciera que les da miedo mm, no solamente asumir la investigación y disponer de todo un equipo investigativo para recolectar la evidencia y los elementos materiales de prueba, sino que se la juegan siempre
por la más fácil, la ley del menor esfuerzo, lo que ya está probado. Si eso ya lo tengo acá en la mano, ¿para qué me voy a esforzar más y para qué vamos a alargar la situación? Eso es un común denominador en la fiscalía, tanto en fiscales como en investigadores. Hay una gran apatía, hay una gran dificultad. No entendería yo por qué, si es una institución que tiene más de 30.000 funcionarios, por qué tienen ese tipo de actitud. Entonces, desafortunadamente, el problema no está en la judicatura, está en la Fiscalía General de la Nación y en la forma como presentan los casos ante la judicatura. Claro. Y entonces, claro, hay alarma de una familia, alarma de la ciudadanía bogotana, quienes se han pronunciado, manifestado anoche, veo una gran alarma y todos los medios de comunicación que tienen sus redactores judiciales van a condenar al sujeto que asesinó a este hombre, a este conductor del SITP en su vivienda de Ciudad Bolívar. Y entonces comienzan a presentar a partir de anoche una cara, la justicia ciega. Entonces, pero es que fíjese que no conocemos los detalles del caso. O sea, digamos que partimos es del relato que vemos o de lo que estamos escuchando. Y hay muchas cosas que pasan dentro de un proceso. Habría que entender por qué la Fiscalía no le imputa el agravante que está contemplado o los agravantes que están contemplados en el artículo 203A del Código Penal. Hay que ver si lo hicieron y simplemente no lo pudo demostrar. Hay muchas situaciones o vicisitudes que ocurren en un proceso penal. También hay muchas situaciones que pueden favorecer al imputado o al acusado, y es la falta de antecedentes penales, que tenga un arraigo, etcétera. Entonces, hay que ver esas particularidades. Obviamente que surge grosero y grotesco y odioso la noticia, pero es que fíjese que solamente un agravante, por ejemplo, el agravante que está en el literal G, que dice: la acción se realizó de manera premeditada. Artículo 103A. Entonces, sí, la conducta iría la pena iría de 480 a 600 meses de prisión. Se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Entonces, digamos que hay que ver en qué punto la Fiscalía podría haber demostrado el agravante o no. Y es que ahí hay una gran falencia. Porque cuando llega la Fiscalía, cuando llega Policía Judicial a la escena de los hechos, hay mucha evidencia que se pierde porque no la saben recolectar, no saben fijar los elementos materiales de prueba, no saben fijar la escena de los hechos, no hay realmente una buena necropsia que determine las causas y el mecanismo de la muerte, no determinan esa información. Entonces es muy difícil después para un juez poder condenar, porque el juez no es parte. Recordemos que esto es un proceso adversarial, y esto lo aprovecho para mencionarlo, y es que la Fiscalía es el juez, la Fiscalía es el abogado del pueblo. Así se conoce la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que representa a la víctima. La Fiscalía es la que presenta un caso y presenta un caso con el propósito de hacer valer los derechos de las víctimas, a tener verdad, justicia y reparación. Entonces, en ese entendido, el fiscal es el que representa a la víctima, representa a la sociedad, y entonces debe cumplir con una tarea bastante importante, técnica, criminalística. Y cuando llegan a la escena de los hechos, pues si no llegan con esa información, si no llegan con un equipo técnico criminalístico para determinar la escena de los hechos y poder descubrir qué fue lo que ocurrió, y si no le hacen exámenes al cadáver, que es un elemento material de prueba, para determinar cuál fue la causa y el mecanismo de la muerte, porque eso fue lo que no se pudo, seguramente fallaron en determinar. ¿Cómo lo mató? Si fue con un arma contundente, cortopunzante, si fue por asfixia mecánica, o fue por arma de fuego. ¿Cómo fue que murió esa persona?
para poder determinar si hay algún agravante. Entonces todo eso se determina en la investigación y ustedes me van a perdonar por lo que yo voy a decir, pero es que la fiscalía no encuentra a un borracho en un bar. Van a un bar y no encuentran a un borracho. No tienen capacidad investigativa, es vergonzoso. Por eso siempre ha sido mi consejo, es cuando usted sea víctima, a nuestros oyentes, ojalá no lo sea, víctima de una conducta criminal, contrate un abogado que lo represente como víctima, para que ese abogado utilice un equipo investigativo privado que le ayude a recolectar la evidencia que se pueda presentar ante la fiscalía, porque la fiscalía no va a hacer nada. Eso lo tenemos que saber. Entonces, claro, encontraron al muerto, pero no supieron cómo murió. Y si no supieron cómo murió, ¿cómo se lo van a endilgar al supuesto responsable? Entonces ahí partieron de lo mínimo y pues es responsable. Digamos que estoy partiendo de una especulación y me perdonarán los oyentes porque no conozco cuál fue el caso en particular con la evidencia que le presentó la fiscalía. Entonces pareciera que la fiscalía presentó un caso muy pobre, muy débil, y así se lo hizo saber la judicatura y prácticamente le absuelven al acusado. Terrible, terrible eso porque, claro, fue un hecho a puerta cerrada y entonces hay carencia de pruebas, que es lo que decía todo, decía lo que yo alcancé a leer anoche, todo por falta de pruebas. Entonces, este individuo ya le contarían los 13 meses que lleva detenido, entonces ya no le faltarían sino 4 años. Pero mire, Héctor, yo le cuento una historia más tenebrosa todavía. Yo tenía un caso de un señor que se llamaba Alfredo. Voy a omitir el apellido para no para no mencionar a las víctimas, afectar el derecho de las víctimas a no ser revictimizadas. Alfredo una vez apareció muerto. Y entonces la familia, inmediatamente la familia digamos que los hermanos procedieron inmediatamente a llamar a una funeraria y la funeraria cremaron el cadáver. En el día del funeral, la hija de Alfredo se escucha una conversación de la tía en la que le dice al marido: ¿usted por qué le inyectó eso? La culpa es suya porque usted le inyectó eso. Entonces, la hija me contacta y me dice: mire, yo escuché que mi tía dijo eso, pareciera que a mi papá lo mataron y no se murió, como pareciera que fue. Entonces comenzamos a investigar y resulta que el día de los hechos, cuando Alfredo lo encontraron muerto en su apartamento, llegó Quincy, que es la unidad investigativa, la unidad inmediata de reacción, para hacer la inspección técnica del cadáver, para llevarse el cuerpo. Y resulta que Quincy lo que llega y hace es que le pregunta a la persona que estaba allí: ¿de qué murió el señor? Entonces la persona que estaba ahí, que era la hermana del muerto, le dice: él sufría del corazón y se murió de un infarto. Ah, bueno. Entonces el médico que llegó escribió en el informe: muerte natural. Dispongan ustedes del cadáver. Inmediatamente llamaron a una funeraria y la funeraria obviamente llegó. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a enterrar o lo va a cremar? No, crémenlo. Lo cremaron y destruyeron toda la evidencia física. Entonces, cuando nosotros formulamos la denuncia en la fiscalía me dice: lo primero que tengo que decir lo segundo que tengo que decir es que la fiscal que nos atendió, absolutamente una mujer desagradable. No por el hecho de ser mujer, sino el hecho de su personalidad y el trato con el usuario. Entonces me dice, y ríase en este momento, que eso fue en el 2019, y la abogada, yo le escribía por WhatsApp y le decía: señora fiscal, ¿cuándo me da una cita para que podamos reunirnos, hacer una mesa de trabajo y hablar? Le decía: oiga, abogado, es que usted no le enseñaron a litigar en su universidad, ahora usted litiga entonces por WhatsApp, si quiere entonces hacemos una audiencia virtual. Le decía: no, pues señora fiscal, solamente es para pues facilitar el contacto. La fiscal me dijo: mire, abogado, no hay ni una sola prueba, no voy a hacer ninguna investigación de nada porque no tiene caso de nada hacer ninguna investigación. Voy a archivarle la denuncia que usted formuló. Lo que me da risa de todo eso, de la actitud de la fiscal, es que hoy estamos en virtualidad.
y todo ahora se hace por WhatsApp y por correo electrónico. No sé qué será el ejercicio profesional de la fiscal. Lo cierto es que ese es el trato que se recibe en la fiscalía y de entrada, de plano, la víctima es menospreciada porque le ponen una carga, la fiscalía le pone la carga a la víctima de llevar las pruebas. Hágame el favor. Entonces, ¿usted por qué dice que lo mataron? ¿Qué pruebas tiene? A ver, le estoy denunciando a usted. ¿Usted luego no es que tiene la acción penal y que tiene un equipo de investigación? Entonces, ¿cómo me ponen a mí la carga de llevarle la prueba a usted? Entonces, la fiscalía y los fiscales se volvieron los profesionales del derecho más perezosos y mediocres y negligentes que hay. No son todos, debo aclarar. Hay algunos, pero la mayoría son así. Y me desmienten los oyentes. Yo quiero que algún oyente me llamara y me dijera, o llamara acá y dijera, no, es que imagínese que yo sí fui a una fiscalía y me trataron súper bien, investigaron, descubrieron al homicida y lo condenaron. Yo quiero que me llamen y me desmientan. El 99% de las víctimas que llegan a la fiscalía, lo primero que preguntan es, ¿y qué pruebas tiene? ¿Ah? ¿Qué pruebas tiene? No, pues yo iba en la calle y me atracaron. ¿Cómo que qué pruebas tengo? Pues para eso vengo acá, para que usted las consiga. Ah, no. No, yo no voy a ir allá a pedir las cámaras de nada. Mire, consígase un abogado que le ayude con eso. Si usted no trae las pruebas en tanto tiempo, esto lo vamos a archivar porque aquí no hay nada. Así le contestan a las víctimas. Entonces hoy vienen y se rasgan las vestiduras diciendo, uy, no, pero es que qué impunidad que hay en Colombia. Venga, porque no cambian la fiscalía. La fiscalía, si le digo una cosa, como debería funcionar o como funciona en Estados Unidos, el fiscal general debería ser elegido democráticamente por el pueblo. Porque esa es la persona que nos va a representar. Entonces, si mañana a mí me llegan yo llego a ser víctima de una conducta criminal, yo quiero que esos abogados que se llaman fiscales investiguen el delito, investiguen la situación hasta que encuentren el responsable. Porque ellos trabajan con los impuestos que nosotros pagamos. Pero no es así. Es una cuota política del presidente de la República. Porque finalmente es una terna que el presidente presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mientras las cosas sigan siendo así, pues nosotros no nos podemos seguir avergonzando ni sorprendiendo por los titulares que vemos de la mediocridad de la fiscalía, porque la fiscalía es la que acusa y el juez, que es un tercero, que no es parte dentro del proceso, dice, usted tiene razón, usted no la tiene. Usted puede destruir una presunción de inocencia, usted no. Entonces, ese es realmente el núcleo de la controversia en la que nosotros deberíamos centrarnos. Bueno, entre tanto, tocará resignación y uno, pues, como solidarizarse con las víctimas y seguir mirando la justicia o la injusticia desde los lados. ¿Dónde va a ver el partido, doctor? No sabía que hoy jugaba Colombia. Realmente yo tengo que serle honesto, yo no soy muy fanático del fútbol. Realmente el tiempo lo ocupo es en el trabajo jurídico, en mi estudio jurídico, y me escucho apenas los gritos de los vecinos cuando se emocionan de eso. Yo prefiero ver otro tipo de programas y no me gusta el fútbol realmente. Bueno, a esa hora tenemos aquí, se llama un programa de pelos, programas para las señoras que cuidan sus mascotas, y entonces a esa hora lo están presentando aquí ellos, entregando recomendaciones. El partido es a las 5 de la tarde, ¿no, Giovanni? ¿Cómo es la cosa? Señor, el partido es a las 5 de la tarde frente a Costa Rica. Frente a Costa Rica, bueno. Contra los ticos, ojalá. Colombia entiendo que lleva una racha de invictos y pareciera que es uno de los candidatos para ser campeón de la Copa América, ojalá lo sea. Y repitamos la gesta del año 2001 con Iván Ramiro Córdoba, el gol de cabeza que ese señor marcó. Y ojalá repita la gesta. Ojalá lleguemos a la final y podamos derrotar a Argentina, que es el mayor de los favoritos, con Messi adelante. Ese día sí veo el partido. Ese día sí me siento y compro crispetas y nos sentamos a ver el partido.
Qué bueno, doctor. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Buen tema. Bueno, mucho gusto. Nos vemos en la tarde. Nos escuchamos en la Nos tarde. vemos en la tarde, sí, señor. Feliz Que tarde esté muy para bien. todos. Éxitos en esta mañana.